Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Cuando estamos a puertas de la Semana Santa, nos viene bien escuchar ese consejo de San José María. Al abrir el Santo Evangelio, piensa que lo que allí se narra, obras y dichos de Cristo, no solo has de saberlo, sino que has de vivirlo. Todo, cada punto relatado, se ha recogido detalle a detalle para que lo encarnes en las circunstancias concretas de tu existencia. Y con mayor razón si esos pasajes son los de la pasión y muerte de nuestro Señor. Sigue diciendo San José María, el Señor nos ha llamado a los católicos para que le sigamos de cerca. Y en ese texto santo encuentras la vida de Jesús. Pero además debes encontrar tu propia vida. Esta es una riqueza, ¿no?, exegética de la misma vida espiritual, que llaman el círculo hermenéutico. Aprenderás a preguntar tú también como el apóstol San Pablo, lleno de amor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La voluntad de Dios oyes en tu alma de modo terminante. Pues toma el Evangelio a diario y léelo y vívelo como norma concreta. Así han procedido los santos. El beato Álvaro cita este punto en una carta muy bonita del año 87, en la que nos invitaba a meditar los textos de la Pasión en la Semana Santa. Y decía que hemos de procurar ser uno más, viviendo en intimidad, de entrega y de sentimientos, todos estos diversos pasos del Maestro durante la Pasión. Acompañar con el corazón y la cabeza a nuestro Señor y a la Santísima Virgen en aquellos acontecimientos tremendos de los que no estuvimos ausentes cuando sucedieron, porque tú, Señor, has sufrido y has muerto por los pecados de cada una y de cada uno de nosotros. Y concluía diciendo, pedid a la Trinidad Santísima que nos conceda la gracia de entrar más a fondo en el dolor que cada uno ha causado a Jesucristo, para adquirir el hábito de la contrición, que fue tan profundo en la vida de nuestro santo fundador y le llevó a heroicos grados de amor. El hábito de la contrición, de cargar con la cruz. Con ese espíritu contemplativo, detengámonos en esta oración, en el comienzo de esa pasión de Jesús después de la última cena. El Evangelio de San Mateo nos dice que Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní. En arameo esta palabra significa prensa de aceite, por lo cual se intuye que en ese lugar se procesaban las olivas cosechadas en los alrededores. Se trata de un pequeño rincón del Valle del Cedrón, al oriente de Jerusalén, en la base del Monte de los Olivos. San Lucas añade que Jesús lo visitaba con frecuencia para orar cuando estaba en la ciudad santa. Dice el evangelista médico, se encaminó como de costumbre al Monte de los Olivos. Costumbre de orar. Tú, Señor, nos das ejemplo de piedad frecuente.
Antes de los grandes acontecimientos, como la elección de los 12, pasas la noche en oración. Al hacer milagros, el Evangelio te muestra en diálogo con tu Padre, generalmente en acción de gracias. Ahora, en la recta final de tu paso por la tierra, también eres modelo de plegaria. Y dijo a los discípulos: siéntense aquí mientras voy allá a orar. Qué importante es dedicar esos ratos diarios a la conversación contigo, Señor. Aprovechemos esta contemplación de Jesús orante, como decíamos al principio. Leer solo no. Piensa que lo que allí se narra no solo has de saberlo, sino que has de vivirlo. Toma el Evangelio a diario y léelo y vívelo como norma concreta, pues además de la norma de leerlo todos los días un ratico. Aprovechemos esta contemplación del Señor rezando para hacer examen sobre nuestra propia vida interior, sobre nuestra propia oración, concretar más delicadeza en ese tiempo que dedicamos al diálogo con el Señor, en la puntualidad, en la intensidad, en la generosidad. Ojalá un tiempo fijo y a hora determinada, para contarle a Jesús, nuestro amigo, nuestro amor, nuestras cosas, para meditar en su vida, para fortalecer nuestra relación con Él y lograr de esa manera tenerlo como nuestro mejor amigo. Sigue diciendo don Álvaro en esa carta de abril del 87. Meditemos a fondo y despacio las escenas de estos días de la Semana Santa. Contemplemos a Jesús en el huerto de los olivos. Miremos cómo busca en la oración la fuerza para enfrentarse a los terribles padecimientos que Él sabe tan próximos. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, dice el Evangelio. Jesús se acompaña de los 3 discípulos mejor preparados, aquellos que lo habían asistido en los momentos de gloria, como la transfiguración en el monte Tabor o la resurrección de la hija de Jairo. Vemos la importancia de la amistad humana, fiel, leal, que hasta el mismo Dios encarnado la quiso vivir. Los he llamado amigos. Ya no los llamo siervos, sino amigos. Amistad que no solo consiste en dar. Nadie tiene amor más grande que el de dar la vida por los amigos. Dar perdón, dar comprensión, sino que también recibe. En este caso, Jesús no solo no rehúye, sino que busca la compañía de aquellos amigos a los que tanto quería. Empezó a sentir tristeza y angustia, narra el Evangelio, un momento muy dramático. Y entonces les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Estoy que me muero de la tristeza. Meditando esta sincera confesión de Jesucristo a los apóstoles, podemos considerar que entre las manifestaciones de la amistad se encuentra la apertura del alma, la comunión del consuelo humano, el buscar juntos la ayuda divina, no solamente en los momentos de tristeza, también en los de alegría, compartir. Jesús, como buen amigo, comparte su pasión con los discípulos más cercanos y los invita a ellos, y también nos invita a ti y a mí ahora, a que seamos corredentores con Él. Quédense aquí y velen conmigo. Ahora que estamos haciendo nuestra oración, nos lo dice: Señor, quédate aquí, vela conmigo. Estos días había una historia de una señora que pues, estaba empezando su vida espiritual y le había dicho al Señor que le diera luces sobre lo que quería de ella, y fue a la misa y se quedó en acción de gracias después de la misa un rato, y en algún momento sintió que Dios le decía: quiero verte aquí todos los días. Bueno, desde ahí empezó pues su plan de vida espiritual más intenso. Quédate aquí y vela conmigo. Se lo dice a los apóstoles y nos lo dice a nosotros. Obviamente, pues tenemos que salir a la calle a trabajar y hacer apostolado, pero
quedándose aquí, rondando el Santísimo, trabajando con el corazón en Dios, hablando con Él. Eso es ser contemplativos en medio del mundo. Por eso dice San José María, nuestra celda, las personas que tienen esa vocación contemplativa de apartarse del mundo y que tienen su celda, nuestra celda es la calle. En la mitad de la calle también alcanzamos esa intimidad. Quédense aquí y velen conmigo. ¿En qué consiste esa vigilancia, esa vela que tu Señor nos pides a los 3 discípulos más cercanos y a cada uno de nosotros? El Papa Benedicto explicaba que es tomar conciencia tanto de la cercanía de Dios, como hemos visto hasta ahora, como del poder amenazante del mal. También decía que la causa de la tristeza de Jesús es la somnolencia de los cristianos, la tibieza, la asedia, y ver a los discípulos en este momento tan importante, dormidos, 3 años formándolos, y cuando va a llegar la cumbre de la redención, ellos tirados por el suelo. La causa de la tristeza de Jesús es esa somnolencia. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba. Amistad con los hombres, sí, pero con fundamento en el abandono en Dios. Nunca estamos solos, no podemos quejarnos. Cuando nos quejamos es que nos falta fe, nos falta esperanza, nos falta amor, confianza en Dios. Conversación con los amigos, pero primacía del trato con el Padre. En el mismo texto citado, Benedicto XVI se detenía en la posición de Jesús cuando oraba. Uno también ora con el cuerpo. Aquí hemos visto en Mateo que dice rostro en tierra. Esa postración que tienen, por ejemplo, los orientales. Juan Pablo II oraba mucho así. Eso significa sumisión a Dios, confianza en el Señor. Es un gesto que repite la liturgia del Viernes Santo. También lo hacemos cuando en la ordenación. Y se acuerda una de esas palabras de San José María, poner el corazón en el suelo para que los demás pisen blando. Sumisión a Dios y a los hermanos, rostro en tierra. Pero Lucas, en cambio, dice que Jesús oraba de rodillas. Seguro pues que, como fue una oración larga, tuvo las 2 posiciones. De rodillas, como mueren los mártires, luchando y en oración, como San Esteban, por ejemplo. Hay un autor reciente italiano que explica que la oración no siempre es una experiencia pacífica. A veces es una lucha dolorosa que hay que afrontar y aceptar. ¿Sí, no? El Papa habla de las estampitas, ¿no? De que cree que la vida de oración es como esas estampitas, ¿no? Melifluas, ¿no? Y no, la oración no es estar ahí con las manitos juntas y mirando al cielo. La oración es lucha, agonía. Nos acordamos del Antiguo Testamento, el ejemplo de Jacob, ¿no? Toda la noche peleando, ¿no? Una lucha libre ahí. Hasta que ya, pues ella se da cuenta que eso es un evento místico, espiritual. Y ya cuando va a amanecer, el otro le dice, ya acabó esto. Dice, no, dame primero la bendición. Sabe que ha estado con Dios. Y el catecismo lo explica, ¿no? Esa es la oración cristiana, es lucha. Sufrir y pelear y exigirse y meterse y hablar con Dios y preguntarle, confrontarse. Y la bendición, de hecho, es que le da un golpe en el ciático y desde ahí queda cojo. Pero eso es que los judíos no toman esa parte del cuerpo, ¿no? En la oración hay que afrontar y aceptar. Y vemos a nuestro Señor que está luchando, lucha tanto en una angustia, una agonía. Agonía significa eso, lucha, que es ansiosa y se manifiesta en que le gotea sudor de sangre, que es una manifestación de mucha angustia. Está a punto de morir, ¿no? Si es posible, aparta de mí este cáliz.
Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero si es posible, aparta de mí este cáliz, yo no quiero morir. Humanamente, no. Dice este autor, a menudo huimos ante la soledad, el miedo y la desolación. Nosotros huimos, pero Lucas nos dice que ante tal experiencia Jesús reza aún más intensamente. Prolixius, dice en latín. La mayoría de las veces cuando estamos en crisis lo primero que abandonamos es la oración, cuando en realidad es lo primero que deberíamos retomar. Una posibilidad, podríamos decir, es huir, buscar refugios humanos. Pero ¿por qué hay momentos en los que no queremos rezar? Se pregunta este autor. Es una estrategia muy humana. Queremos salvar la vida y rezar nos parece una pérdida de tiempo. Bien, hay que hacer llamadas, transferencias de dinero o evadir, ¿no? Pegarse una serie de televisión y olvidarse de todo, no sé yo. En cambio, lo más útil en estos momentos difíciles es seguir adelante en la oración. Aunque al rezar sintamos miedo, conflicto, soledad, abandono. Si sentimos a Dios contra nosotros o si no lo sentimos en absoluto, podemos creernos abandonados. Nos dormimos, no es ninguna indirecta, ¿no? Pero nos podemos como apartar de la lucha. Y entonces es cuando viene Jesús mismo a decir, porque duermen, levántate y ora para que no entres en tentación. Solo la oración nos pone en condiciones de poder luchar contra la tentación. Uno a veces dice, ¿no? Como, ¿y por qué Dios permite estas tentaciones? ¿Se acuerda uno de Santa Teresa que decía, el que ora todos los días un rato, se salva? El que no ora no necesita demonio que lo tiente. ¿Por qué tanta tentación? Pues porque no estoy rezando, no estoy con Dios, pues estoy vertido en mis cosas. Solo la oración nos pone en condiciones de luchar contra la tentación. No es el poder del pensamiento, no es estar distraído por ahí. La oración nos ayuda a afrontar la tentación. Y uno se puede preguntar, ¿cómo rezar? Bueno, sabemos, hay muchos métodos, muchas maneras, no hay ninguno obligatorio. San José María nos dejaba toda la libertad del mundo. Pues está obviamente lo que estamos haciendo, contemplar el Evangelio, aprender de Jesús, que es el mejor maestro de oración, de María. Cuando la oración se hace difícil, no nos queda más remedio que contrarrestar la oscuridad con algo que conocemos, incluso algo tan sencillo como repetir una ejaculatoria. Me acuerdo haber visto varios mayores así, enfermos, toda la vida entregada a Dios, y pues que lo único que les queda es repetir ejaculatorias, o las tienen en fichitas y las van ahí pasando, casi que como terapia, ¿no? Van pasando oraciones, están hablando con Dios, están llenando el tiempo con esas oraciones que son un tesoro para la iglesia, mucho más que el activismo de los jóvenes que andan de aquí para allá y en actividad y en otra y montando y llamando y tal. Lo que sostiene es la oración del enfermo, del adulto, del anciano. Es el alma de todo esto. ¿Qué decía Jesús en su diálogo personal? Una frase muy simple: Padre mío. Con esa invocación nos invita a que consideremos el inmenso regalo de la filiación divina, adoptiva, que nos alcanzó con sus padecimientos. La mejor oración, papá. Nos acordamos de ese retiro de San José María. 3 días llevo diciendo, Padre, Padre mío, no salgo de esa consideración. No hace falta un tratado de 3 tomos, ¿no? Con 2 palabras está dicho todo con un santo como él. Padre mío, Abba, Padre. Gracias a la redención también nosotros podemos tratar a Dios, hablar con Él como hijos pequeños, que saben que le pueden pedir todo a su papá.
Aprendamos de Jesús a pedir lo que veamos conveniente, lo que nos apetece. Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Uno pide lo que uno quiere. Señor, dame vocaciones, Señor, dame esta intención que tengo, esta que me hace ilusión. Sin embargo, no olvidemos el matiz con el que Jesús condiciona su petición. Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz. Yo te pido lo que veo, lo que quiero, lo que siento, pero tú sabes mejor que nadie lo que más me conviene. Señor, yo quiero ver, pero bueno, si no quieres que vea, no veo. Quiero caminar, tal, si no quieres que camine, pues que me cure el cáncer, pues es lo que te pido, pero si quieres que me muera de este cáncer, pues me muero de este cáncer, ¿no? Pues, si es posible, ¿no? Lo pido hasta el final. Y si el Señor no me lo quiere dar, pues es que es lo que más conviene. Por eso es que Jesús mismo nos había enseñado antes a rezar: hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces queremos imponer nuestro modo de ver las cosas, nuestros caprichos, y nos olvidamos de que Dios sabe más? También tenemos la experiencia de aparentes pérdidas han resultado en grandes ganancias. O un traslado, dejar una cosa, pasamos a la otra y dice, oye, pues, en aquel momento pensé que se acababa el mundo, que qué dolor acabar con aquella cosa tan bonita, y pasó a otra, pues maravillosa también. Aprendamos de Jesús a terminar nuestras oraciones como Él hizo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Catecismo resume esta escena diciendo que la oración de Jesús ante los acontecimientos de salvación que el Padre le pide es una entrega humilde y confiada de su voluntad humana a la voluntad amorosa del Padre. En Jesucristo se reconcilian por la obediencia, podemos decir, las voluntades que se habían separado en el pecado original. Por eso este momento es decisivo en la historia de los hombres. Pues ya lo era la encarnación, ¿no? Que el Hijo de Dios era hombre, pero es como el culmen de todo este proceso de 30 años. Cuando Jesús dice, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La voluntad humana se identifica con la voluntad divina. Esa voluntad humana que en Adán se había apartado, non serviam, no serviré, como el demonio. Había desobedecido, se había querido hacer como Dios. En Jesucristo, Dios hecho hombre, el nuevo Adán, dice, hágase tu voluntad. No se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Gracias a ese fiat, a ese hágase del Señor, recuperamos la filiación divina que habíamos perdido en el pecado original. Dice Benedicto XVI, el Hijo acoge en sí la oposición de la humanidad y la transforma, de modo que ahora todos nosotros estamos presentes en la obediencia del Hijo. Hemos sido incluidos dentro de la condición de hijos obedientes. De ese modo podemos unirnos a la oración filial del Señor, como hizo San José María, en Apuntes íntimos. Escribe, Jesús ora en el huerto, Pater mi, Abba, Pater. Dios es mi Padre, aunque me envíe sufrimiento. No se queja, ¿no? Se queja porque lo trata como trata Jesús, ¿no? Me ama con ternura, aún hiriéndome. Jesús sufre por cumplir la voluntad del Padre. Y yo, que quiero también cumplir la santísima voluntad de Dios, llevo décadas en ese intento, siguiendo los pasos del Maestro. ¿Podré quejarme si encuentro por compañero de camino el sufrimiento? Por eso la Iglesia, como buena madre, nos pone cada año a considerar como esta especie de retiro que es la Cuaresma y la Semana Santa. ¿Podré quejarme si encuentro por compañero de camino el sufrimiento? Constituirá una señal cierta de mi filiación. Dios me ama tanto
que me trata como a su divino Hijo. Y entonces como Él podré gemir y llorar a solas en mi Getsemaní, pero postrado en tierra, reconociendo mi nada, subirá hasta el Señor un grito salido de lo íntimo de mi alma. Pater mi, Abba, Pater, fiat, Padre, Padre mío, Abba, hágase tu voluntad. No se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Este modo de actuar no solo se aplica a la oración, sino a la vida entera. Recuerdo un amigo que contaba el proceso de su vocación. Había decidido dar su vida al Señor, estaba contento con su decisión, pero surgió un nuevo llamado, ¿no? Una vocación dentro de la vocación, una petición más exigente, porque así es Dios. Cuando uno le da mucho, Él pide más. Y cuando uno cree que lo ha dado todo, pues pide más todavía. Es su manera de amar, pedir más. Y entonces esta persona dudaba, temía, le costaban los riesgos que asumiría con las nuevas circunstancias, le dolía ver lo que dejaba por seguir a Cristo, a todos nos ha pasado, la familia, su terruño, el trabajo que desempeñaba, sus aficiones, para tomar la decisión definitiva. Fue concluyente meditar este pasaje. Viendo a Jesús, dialogando con su Padre, no se sintió capaz de responder de otra manera distinta a la del Maestro. No se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Qué buena ejaculatoria, ¿verdad? Después de estas palabras, San Lucas añade la agonía propiamente de Jesús. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia, oraba con mayor intensidad. Y le entró un sudor que caía hasta el suelo, como si fueran gotas espesas de sangre. Manifestaciones de ese sufrimiento extremo que padecía por nuestra salvación. Benedicto XVI considera que esta turbación se debía a que Jesús como Dios veía la gravedad del mal, del cáliz que iba a beber. La angustia era mucho mayor que el natural horror humano de morir. Y cita a Pascal, que veía sus pecados propios en aquel cáliz. Y decía que Jesús había derramado esas gotas de sangre por él. Como resume un teólogo, aquí en el huerto, el dolor se hace presente en la oración. La oración se hace dolor para después, a lo largo de toda la pasión, transformar ese dolor en oración. El drama de Getsemaní nos interpela continuamente. No solo nos invita a orar, a unir nuestra voluntad con la del Padre, sino que nos llama a perseverar en ese empeño. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. ¿Cuántas veces no habremos sido nosotros esos Pedros dormilones que merecen escuchar el reproche de Jesús? Dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Y don Álvaro comenta: nos lo dice también a ti y a mí, que tantas veces hemos asegurado como Pedro que estábamos dispuestos a seguirle hasta la muerte y que sin embargo a menudo lo dejamos solo. Nos dormimos. Hemos de dolernos por estas deserciones personales y por las de los otros. Y hemos de considerar que abandonamos el Señor tal vez a diario cuando descuidamos el cumplimiento de nuestro deber profesional y apostólico, cuando nuestra piedad es superficial, ramplona, cuando nos justificamos porque humanamente sentimos el peso y la fatiga, cuando nos falta la ilusión divina para secundar la voluntad de Dios, aunque se resistan el alma y el cuerpo. Velad y orad para no caer en la tentación. Rezar con el alma y el cuerpo, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Por eso es que la penitencia es también como ejercitar la carne para que se entregue, para que tome la cruz. Por eso la ascética cristiana enseña a acompañar la oración con la penitencia y con las obras de misericordia. La unidad de vida,
no conformarse con unas prácticas externas de piedad superficiales, sino confirmarlas con la mortificación, con el trabajo, con la vida en familia y en sociedad. Como decía San José María, ya vamos a terminar. Por eso me gusta repetir a Jesús, para mí, Señor, ningún día sin cruz. Así, con la gracia divina, se reforzará nuestro carácter y serviremos de apoyo a nuestro Dios por encima de nuestras miserias personales. Se nos acaba el tiempo y podemos imaginarnos a la Virgen Santísima acompañando a su Hijo, quizá oteando desde la ventana del cenáculo. Terminemos nuestra oración pidiéndole a ella que, aunque seamos cobardes, aunque sigamos a su Hijo de lejos, estemos, como dice el punto de San José María del Rosario de este misterio, estemos siempre despiertos y orando. Oración, oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.